Biblias, Carta Universal de Santiago, el capítulo 1, y vamos a darnos cuenta hoy de un tema que es sumamente importante en los versículos 16 hasta el 18. Santiago, capítulo 1, versículos 16 hasta el 18. Tienen sus boletines el tema de hoy, ¿verdad? ¿Somos nacidos para qué? ¿Para hacer qué? Los primeros y los mejores. Los primeros y los mejores. Dice Santiago 1, 16 al 18. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación, nacidos para ser los primeros y los mejores. Hermanos, en este mundo de competencias, todo el mundo lucha por ser el primero y el mejor, ¿verdad que sí? Amén, ¿sí o no? Ya pasó el huracán, ya el Señor nos guardó, ya estamos bien, amén. Hay algunos que todavía tienen la cara así como que todavía están nerviosos, ¿verdad? ¿Sí? Y después hablamos del viernes. Pero hermanos, dice la palabra de Dios que nosotros hemos nacido de nuevo por la palabra de Dios para que fuéramos como, esa palabra es clave, ¿verdad? Como los primeros y los mejores frutos de su creación. En toda competencia siempre alguien quiere ser el número uno, quiere ser el primero. Por eso siempre hemos dicho, no le ponga a su hijo segundo. Yo tenía algunos amigos que se llamaban segundo. Los pobres nunca llegaban de primero, hasta que dejaron de competir, ¿verdad? Aquí no hay nadie que se llame segundo, ¿verdad que no? ¿Quiénes de ustedes han estado en una competencia alguna vez que llegaron en primer lugar? Qué bueno, yo nunca jamás llegué en primer lugar en nada de lo que hice. Pero bueno, el asunto es que la gente compite para ser el primero y los mejores, pero déjenme decirles, los primeros no son necesariamente los mejores. A veces en algunas competencias que descalifican a algunos que fueron primeros y fueron mejores por quizás haber violado una regla, y los que no eran mejores llegaron de primero. Y sabemos que muchas veces dicen, vamos a presentar al mejor flautista del mundo, el número uno. ¿De acuerdo a quién, verdad? ¿De acuerdo a quién? ¿De acuerdo al criterio de quién? Pero bueno, las competencias siempre nos dan un grado más o menos de saber quiénes están ahí en el tope, ¿verdad? Y sabemos que la publicidad y el dinero y muchas otras cosas hacen eso. Pero en esta mañana no vamos a hablar de ese tipo de competencia, ni vamos a hablar de ese tipo de ser los primeros y los mejores. Pero el apóstol Santiago, sí, nuestro hermano, el apóstol Santiago nos dice que hemos nacido de nuevo por la gracia de Dios, por la voluntad del Señor, para ser como los primeros, para que fuéramos como los primeros y los mejores frutos de su creación. ¿Qué quiere decir eso? A simple vista pareciera que entendemos lo que quiere decir, pero vamos a analizar un poco eso, vamos a estudiar un poco lo que Santiago está diciendo y nos vamos a dar cuenta de cosas muy interesantes en estos 3 versículos. Hermanos, el primero comienza diciendo, mis queridos hermanos, no se engañen, no se engañen. Y nos vamos a quedar ahí por un ratito. Una advertencia que se repite y que es muy necesaria. No se engañen. ¿Qué quiere decir Santiago con eso? Hermanos, la advertencia tiene que ser conectada con lo que precede o con lo que antecede este versículo y con lo que precede, con lo que ha dicho y con lo que va a decir. Hemos insistido mucho en esto. Un texto fuera de contexto es un pretexto. Tenemos que ver de qué está hablando Santiago cuando dice no se engañen en cuanto a qué, ¿verdad? No se engañen en cuanto a qué es lo que antecede, qué es lo que Santiago ha dicho. Hemos hablado de eso. Santiago ha hablado de la prueba, ha hablado de las pruebas, de cómo debemos tener buena actitud ante las pruebas, porque a través de las pruebas vamos a ser mejorados. Recuerdan que hemos hablado en 2 ocasiones de ese tema, aprobados o reprobados. Aprobados para ser los mejores. Cuando pasamos la prueba somos mejores, cuando no la pasamos tenemos que repetir la prueba.
Entonces, él está hablando de las pruebas, está hablando de no se engañen en este contexto, no se engañen en cuanto a las pruebas. Ha hablado de la necesidad de tener sabiduría. Lo que más necesitamos es sabiduría, hablamos de eso. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Él se la va a dar. Ese es el contexto también de esta advertencia, no se engañen. Ha hablado también de cómo somos bendecidos cuando resistimos la tentación. Él ha hablado inmediatamente antes de estos versos, él ha dicho algo con respecto a la tentación, de cómo somos bendecidos cuando resistimos la tentación y cómo Dios está de nuestro lado cuando somos tentados por el diablo. Entonces está diciendo, no se engañen en cuanto a la tentación, sepamos lo que la palabra enseña en cuanto a la tentación. Y sepamos que el diablo es la fuente de toda tentación, que usa nuestra carne, ¿verdad? Que usa nuestra naturaleza caída, pero el diablo es la fuente de toda tentación. Eso es lo que antecede a esa advertencia, no se engañen. ¿Qué es lo que precede nuestros versos de hoy? Se nos habla de los atributos de Dios, ¿verdad? Indispensable para nuestro crecimiento espiritual. No vamos a crecer espiritualmente si no entendemos quién es Dios. Y se nos habla también de la obra que ha hecho en nosotros sus hijos. No se engañen en cuanto a quién es Dios y de la obra que Él hace en sus hijos. Y sus hijos no son todos los seres creados. La palabra de Dios dice en Juan 1:12, mas a todos los que recibieron a Jesucristo, ¿verdad? A todos los que le aceptaron, han sido llamados hijos de Dios, han sido hechos hijos de Dios. Vamos a hablar de eso un poquito también. Entonces, no todos son hijos de Dios, pero en quienes han aceptado al Señor, en quienes Jesús ha hecho su voluntad y quienes cumplen la voluntad de Dios, entonces en ellos pueden ser los primeros y los mejores frutos de su creación. No se engañen en cuanto a esas verdades, es lo que está diciendo Santiago. Así que el no se engañen tiene que ver directamente con estos temas que nos enseña. Hay otros pasajes que nos enseñan otras verdades que debemos considerar también cuando Santiago nos dice no se engañen, ¿verdad? Por ejemplo, voy a mencionarles algunos versículos, si están anotando ahí en sus hojitas, Gálatas 6, 7 al 10. Tienen una hoja allí que dice notas del mensaje, pueden anotar allí, después revisan esos versículos. Gálatas 6, 7 al 10 dice, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. No se engañen en cuanto a lo que están viviendo todos los días. No siembren cosas para la carne, no dejen que sus impulsos siempre sean los que controlen su vida y después esperen cosechar cosas buenas. No se engañen en cuanto a eso. A su tiempo van a cosechar si siembran cosas buenas. No se engañen. Pablo también dice en 1 Corintios 6, del 9 al 11, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, dice. No se engañen por un lado ustedes mismos, pero no se dejen engañar tampoco. Dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de Dios. No se dejen engañar. Ya ustedes fueron, y está hablando de ya algo que ya ocurrió, no es que van a hacer cuando cumplan un montón de requisitos, no, ya ustedes son lavados, ya ustedes son santificados, ya ustedes son justificados, ya lo son, ya lo recibieron por la obra de Cristo en la cruz. No se dejen engañar. 1 Corintios 15, 33 y 34, 1 Corintios 15, 33 y 34, Pablo también dice, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Vuelvan a su sano juicio. Andaban algunos como loquitos, ¿verdad?
dejándose engañar, engañando, y no se dejen engañar, dice, vuelvan a su sano juicio como conviene y dejen de pecar. En efecto, hay algunos de ustedes que no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo. Pablo le dice eso a los corintios, a la iglesia de Corinto, era una iglesia bien carnal y en todos los capítulos tenía que reprender alguna de las conductas que ellos estaban teniendo. Y les dice, me pareciera por la vida que ustedes viven que algunos no tienen conocimiento de Dios. No se dejen engañar. Luego 2 Tesalonicenses 2 al 4, Pablo les dice, no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías. No se dejen engañar, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que dicen, ya llegó el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. No se dejen engañar, el día del Señor no ha llegado, hay señales. Y dice la palabra, para que no vivan en oscuridad, sino que vivan en la luz. Tenemos que saber lo que la Biblia dice con respecto a la venida del Señor. No se dejen engañar. Entonces es clara la palabra. Y es claro aquí Santiago cuando nos dice no se engañen. Hermanos, la ignorancia nunca es una bendición. Alguien le dijo a alguien, parecías inteligente hasta que hablaste. Parecías sabio hasta que dijiste la primera palabra. Hermanos, la ignorancia nunca es una bendición. Pablo le dice a los corintios, no ignoren acerca de los dones espirituales. Siempre se nos alerta al conocimiento de la palabra de Dios para no ser engañados. No se engañen. Pareciera decirnos que nosotros mismos nos engañamos, ¿verdad? Que nosotros mismos nos creemos ciertas cosas que nos convienen o por no saber y no querer investigar, preferimos creer, irnos a lo sencillo y creer esas cosas. Pero Pablo dice, o Santiago en este caso dice, no se engañen. Y también dice, no se dejen engañar, que no les metan kikiriwiki, ¿verdad? Que no venga cualquiera por ahí, el gran profeta, y que el gran milagrero, y que el gran esto, y que aquello, y empiezan a declarar. Más de uno ató al huracán y lo mandó para otro lado. Yo no sé por qué no lo ataron y lo mandaron una vez al fondo del mar para que no afectara a nadie, o lo ataron antes de capaz. ¿Por qué no? Porque Dios es soberano, mis hermanos. Nuestro papel es orar para que Dios tenga misericordia. Y Dios se va a encargar de cumplir con el trabajo que Él sabe hacer, porque Él va a cumplir su plan. Y a pesar de que el huracán nos hubiera atacado y nos hubiera destruido, aún la misericordia de Dios estaría sobre nosotros todos los días. Y aún tendríamos que alabarlo porque Él es Dios. Porque Él es soberano. Él hace lo que Él quiere, Él es el Señor. Nuestro papel es orar y clamar por misericordia. La ignorancia nunca es una bendición. Entonces Él dice, no se engañen, no se dejen engañar. Entonces comienza a hablar de algunos atributos de Dios. Algunos atributos de Dios. ¿Verdad? Ya sabemos que muchos usan la Biblia para aprobar o afirmar lo que ellos creen. Sabemos que un texto fuera de contexto, ¿qué es? Un pretexto. Es una excusa. Pero personas lo usan. Una de las verdades de las que Santiago habla en esta carta, en este primer capítulo, es de las pruebas. Y no solamente habla de los no creyentes, sino que habla de los cristianos, habla de los hijos de Dios que van a pasar por pruebas. No hablando de tentaciones, pero hablando de pruebas, de situaciones difíciles que vamos a tener que enfrentar. Entonces, para evitar decepciones en las pruebas, hay personas que se decepcionan de Dios porque le pidieron a Dios algo y Dios no se lo dio. Les he contado de mi amiga Coromoto Medina. ¿Se acuerdan de algunos amigos suyos en bachillerato? ¿No? Ustedes están viejos, hermano. Pero bueno, yo me acuerdo clarito. Coromoto Medina era una compañera de clase y en una ocasión, ella era católica, yo era cristiano,
En una ocasión ella me dijo, órale a tu Dios que te escucha más. Le digo, bueno, es el mismo Dios. Porque mi hermano, que era soldado, estaba en un cuartel, hubo una explosión de granadas, explotó una granada y una serie de cosas, y hubo un incendio y el hermano quedó gravemente herido. El caso es que ella me pidió que orara y me imagino que ella oró para que Dios lo sanara, pero el hermano se murió. Y entonces pues me dijo que ella no podía seguir creyendo en Dios. Se decepcionó de Dios. ¿Por qué? Porque no entendemos lo que la Biblia dice con respecto a las pruebas, porque ignoramos lo que la palabra de Dios dice. Por eso dice, no se engañen y no se dejen engañar, porque Dios jamás dice en su palabra que no vamos a pasar por pruebas, todo lo contrario. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, quédense tranquilos porque yo he vencido y yo estoy con ustedes. Lo que Él nos manda es a no temer. Entonces, para evitar decepciones en las pruebas, debemos creer en la bondad de Dios, como dice el versículo 17 que leímos. ¿Verdad? ¿Qué dice el versículo 17 que leímos? Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre Creador, el que creó todas las cosas. Mis amados hermanos, Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Aun cuando pasemos por tribulaciones, por necesidades, por situaciones, Dios sigue siendo bueno, eso no cambia. Para evitar decepciones en las pruebas debemos creer en la bondad de Dios. Si creemos que Dios es bueno y soberano y andamos en obediencia, debemos estar seguros de que lo que nos pasa es para bien y que aún Él tiene control, porque así lo asegura Dios en su palabra. No es que si me va bien entonces digo Dios es bueno y si me va mal, Dios es malo. ¿Se dan cuenta? Cuando Satanás engañó a Eva, tentándola, cuando la engañó, comenzó por sembrar dudas en su mente. ¿Qué dice Génesis 3.1? Génesis 3.1 dice, es verdad que Dios les dijo, Satanás hablándole a la mujer, es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín. Por supuesto que Dios no había dicho eso. Y Eva lo corrigió. Pero Satanás insistió con su mentira. Génesis 3, 4 y 5 dice, pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Eso es lo que Dios había dicho. Eso no era lo que Dios había dicho. Dios le había dicho que iban a morir. Pero Satanás pone dudas en cuanto al carácter de Dios, en cuanto a la veracidad de Dios en la mente de la mujer. Y es como cuando alguien nos trae un chisme, ¿verdad? Y Santiago habla de eso mucho y lo hablaremos después en su tiempo. Alguien le dice, ¿no te has dado cuenta cómo te mira esa persona? Y a lo mejor el pobre no tenía lentes y por eso estaba mirando así medio extraño. Pero entonces nos ponen dudas y decimos, ¿verdad? Este era un pastor que quería casar a una pareja en su iglesia, un soltero y una soltera, y los dos se gustaban, pero los dos eran tímidos, ¿verdad? Solteros, ¿verdad? Pónganse las pilas. Y oren mucho, oren mucho. Y entonces este pastor le dijo al hombre soltero, le dijo, ¿tú no te has fijado? Vamos a suponer que era María y él era José, ¿verdad? Los nombres bien comunes. ¿No te has fijado, José, cómo te mira María? No, pastor, ponte a mirar a María. Obsérvala. Y después le dijo, María, ¿no te has fijado cómo José te mira? Pastor, no, ¿qué dice? ¿Qué cosa es esa? No, ponte a mirar a José para que tú veas cómo te mire. El siguiente domingo, a los meses estaba casándolos. ¿Verdad? Porque cuando usted pone dudas en la mente de alguien, entonces esa persona, si no tiene convicciones serias, firmes, en cuanto a su creencia, va a tener dudas. ¿Verdad? Va a recibir más bien esas dudas. Entonces, no es cierto, le dice, no van a morir. Pero Dios dijo, van a morir. Entonces,
La implicación de Satanás en la mente de Eva era, Dios te está ocultando algo, ¿verdad? Como las dudas que ponen de personas, de amigos. Dice, ese no es tanto tu amigo, porque él me dijo esto. Y comienzan a poner, tu papá, tu mamá, no te creas, eso es puro cuento, ¿verdad? Siembran dudas. Dios está ocultando algo. Y si Dios está ocultando algo, por lo tanto, Dios no es todo lo bueno que Dios dice ser y que tú crees que Dios es. Ella cayó en la trampa y ya sabemos las consecuencias. Por eso, no se dejen engañar. Por eso debemos entender que lo que Dios dice en cuanto a Él mismo, en cuanto a sus atributos, es verdad. Dios es bueno. Punto. No hay nada malo en Dios. Cuando andamos en obediencia, y por eso lo dije, cuando andamos en obediencia, todo lo que nos va a pasar bajo el control de Dios es para bien, dice su palabra. Entonces yo no puedo tener dudas en cuanto a eso. Hermanos, debemos conocer los atributos de Dios. En primer lugar, debemos entender los atributos de Dios para nuestro bienestar y crecimiento espiritual. Debemos entender los atributos de Dios. Esto es esencial para nuestro crecimiento y nuestro bienestar espiritual. Debemos conocer a Dios, no como lo concebimos, como lo imaginamos o como queremos que sea. Algunas personas tienen una idea de cómo es Dios y quieren que Dios sea como ellos quieren que sea. ¿Están conmigo? ¿Verdad? Estas personas dicen, por ejemplo, Dios no me va a juzgar. ¿Han escuchado eso? Dios no me va a juzgar porque Dios es bueno. Ups. ¿Verdad? El Dios que tú has concebido en tu mente puede ser que no te juzgue, pero ese no es Dios. Ese no es el Dios de la palabra. Si leemos Romanos 9, nos enseña que Dios es un Dios de juicio también. Amén. Dios es un Dios de amor, pero es un Dios de juicio. Si alguien tiene un concepto de Dios que se opone a lo que la palabra de Dios enseña, definitivamente ese no es el Dios en quien creemos. Ese no es el Dios que se ha revelado en la Biblia. Ese es otro Dios. Y la palabra dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso es idolatría. ¿Están conmigo todavía? Quedan todavía poquitos ataques de tos, menos y menos. ¿Verdad? Algunos dicen, Dios no me va a juzgar. Esto suena muy bien, pero eso no es el Dios de la Biblia. ¿Verdad? Hermanos, otros dicen, porque Dios, ¿qué han escuchado ustedes? ¿Verdad? Escuchamos cada cosa. ¿Recuerdan a Mafalda? Mafalda estaba con su hermanito Guille en una esquina. Están escuchando y pasan unas personas y pasan hablando de Dios y diciendo de Dios. Y Mafalda dice, al pobre Dios lo meten en cada paquete, en cada problema. Y a cada quien se le ocurre pensar de Dios lo que quiere, pero ese no es el Dios de la Biblia, mis amados hermanos. Y algunos dicen, yo creo en Dios, pero a mí, manera. Y ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios que la palabra de Dios enseña, el Dios que se ha revelado en su palabra. Hermanos, para entender, y esta es la segunda verdad en cuanto a los atributos de Dios, para entender los atributos de Dios debemos leer su palabra una y otra vez y observar detenidamente lo que la palabra de Dios nos enseña de Dios. No hay otra revelación de Dios, solo esta. No hay otra revelación de Dios. Ni Despertad, ni el Atalaya, ni el Corán. Y mencionen ustedes lo que ustedes quieran mencionar en cuanto a lo que es la revelación de Dios. Solo hay una revelación de Dios. Es la Biblia, es la palabra de Dios. ¿Queremos conocer a Dios? Conozca su palabra. Venía caminando por este pasillo, detrás de esa puerta, el pastor Frank Ingram, que lo conocen, hermano querido de nuestra iglesia, me llama y me dice, Efraín, ven a conocer a este hermano. Y me lo presenta y yo le digo, mucho gusto. No, él acaba de venir y que él está interesado en conocer a Dios. Él dice, bueno, yo conozco a Dios muy bien, dice el Señor. Y me dice, yo conozco a Dios. Yo puedo enseñarle todo lo que usted quiera sobre Dios. Le digo, qué bueno, yo necesito aprender mucho de Dios. Entonces obviamente le digo, ¿ha estudiado usted la Biblia? ¿Y ha estudiado usted? Que me dice, no, yo no he leído la Biblia. Yo dije, wow, yo que quería que alguien me enseñara más. Inmediatamente me di cuenta que era falso, ¿verdad?
el conocimiento que Él decía tener. Pero hermanos, no podemos conocer a Dios fuera de su revelación, fuera de su palabra. Cualquier cosa que usted crea de Dios, llévela a la palabra de Dios. Y no estire la palabra de Dios para llevarla a lo que usted cree, no. Deje que sea la palabra de Dios la que le enseñe en realidad qué es lo que ella enseña con respecto a su Creador, con respecto al carácter de Dios. Para entender los atributos de Dios debemos leer su palabra una y otra vez. Debemos ver las palabras que están allí y debemos ver las palabras que no están. Porque tenemos la tendencia a poner cosas que no están, ¿verdad? Y estudiamos, y en enero, Dios mediante, vamos a comenzar de nuevo nuestro instituto, nuestra escuela de liderazgo. Ahora, ahí nos dimos cuenta cuántos reyes magos o cuántos hombres sabios, dice la palabra, que eran en realidad. ¿Cuántos eran? ¿Verdad? No eran 3 y no sabemos cuántos eran. Eran 3 regalos, pero no sabemos cuántos hombres eran. El asunto es que leemos cosas y sacamos conclusiones y hasta le ponemos nombres, ¿verdad? ¿Verdad? Eran 3 reyes magos y tenían hasta nombres. Yo me acuerdo de Melchor, porque ese nombre me gusta. Melchor, ¿verdad? ¿De dónde salieron esos nombres? Ni idea. Pero el asunto es que personas lo creen. Y si ven los nacimientos, 3 reyes magos. Y le ponen hasta colores. Y Melchor era negrito Melchor. ¿Verdad? Por eso me gusta Melchor. El asunto es este. El asunto es este, mis amados. Ponemos cosas que están en nuestra mente, en nuestra imaginación. O porque hemos escuchado, o porque nos han dicho. Debemos ver lo que la palabra de Dios dice. Para entender realmente los atributos de Dios, tenemos que estudiar su palabra. Y esta es una tercera verdad. Voy a poner un ejemplo. Entender, por ejemplo, la soberanía de Dios nos va a ayudar a ver las circunstancias de una manera diferente. Dios es soberano. Yo le pido que aleje el huracán. Dios me puede escuchar y Dios siempre me va a escuchar. Dios va a decir sí, Dios lo va a alejar. Pero Dios puede decir no también y no lo va a alejar. Y yo tengo que prepararme todo lo mejor que yo pueda, cumpliendo con mi responsabilidad y no tentar a Dios. Pero Dios a la final, Él es soberano. Y si Dios decide llevarme con Mateo, con Marco, Lucas y Juan, cualquiera de los huracanes que vienen, no, Mateo, después viene ¿quién? La N, ¿no? Ya estaba por ahí. Ya venía por ahí Nicole, ¿verdad? Entonces, el asunto es que, fíjense, le ponen hombre y mujer, los nombres diferentes, ¿no? Para que no haya, los huracanes no son sexistas, ¿verdad? Pero el asunto es que, hermanos, si entendemos la soberanía de Dios, nos vamos a evitar muchos problemas. Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere. Yo tengo que seguir orando, ¿verdad? Cuando creo en la soberanía de Dios, veo las circunstancias de una manera diferente, lo que nos va a bendecir espiritualmente y en todos los sentidos, porque Dios es soberano. Yo no voy a decir, Dios no me escuchó, porque Dios no hizo lo que yo quise. No, Dios sí me escuchó y Dios hizo lo que Él quiso. Y Él tuvo misericordia de mí, porque su plan es perfecto y Él ve el panorama general, Él ve el gran cuadro, Él ve la pintura general, ¿verdad? ¿Están conmigo? ¿Puedo escuchar un amén? Entonces tenemos que conocer los atributos de Dios. Y Santiago nos habla aquí de algunos de los atributos de Dios. Es esencial. No se dejen engañar, mis hermanos, en cuanto a los atributos de Dios. Dios es bueno. Dios es soberano. Dios es santo. Por eso Él no puede tentar a nadie. Dios es santo, santo, santo. Necesitamos conocer los atributos de Dios. Y una tercera verdad que Santiago nos enseña, en el versículo 18, él dice, por su propia voluntad, por su propia iniciativa, por su propio deseo, Él, Dios, lo quiso así, nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Perdónenme. Entonces veamos esta verdad, el inicio de la obra de Dios en nosotros. ¿Cómo comienza la obra de Dios en nosotros? ¿Verdad? Por su propia iniciativa, por su propia voluntad, nos hizo nacer mediante la palabra de verdad.
Fíjense lo que dice Primera de Pedro 1:23. Él dice, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Nos salvó por su propia voluntad. Hermanos, la salvación es obra de Dios. La salvación es exclusivamente la obra de Dios. Nosotros no podemos salvarnos por nosotros mismos. Unas personas dicen, no, cuando yo quiera, acepto al Señor y soy salvo. No, no es cuando usted quiera. Es cuando Dios quiera. Ah, entonces si Dios no me escogió a mí, no, Dios lo escogió a usted, Dios lo está llamando. Dios lo está llamando. Dios es el que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Dios nos quiere salvar, por eso envió a Jesucristo. Si no nos hubiera querido salvar, no envía a su Hijo. Nos deja perdidos como estábamos. Pero la salvación es la obra de Dios. Por su propia voluntad nos hizo nacer. Se habla de un nuevo nacimiento que Juan 3 lo describe como algo de Dios. Cuando Jesús tiene el encuentro con Nicodemo, que Juan narra, ¿verdad? Maestro bueno, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le dice, no tienes que hacer nada. Tienes que nacer de nuevo. Esa es la obra de Dios. No hay nada que yo pueda hacer para ganarme la salvación. Por lo tanto, no hay nada que pueda hacer para perderla. No hay nada que yo pueda hacer para comprar la salvación. No hay méritos en mi vida. Solamente Dios, por su propia voluntad, pudo salvarnos. Gloria a su nombre. Porque Él es el Salvador, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, porque solo Él puede perdonar pecados. Solamente Él puede salvar. La salvación es obra de Dios. Y el nuevo nacimiento es indispensable para entrar al cielo, si queremos usar esta descripción. Para ser salvos, la obra de Dios es indispensable. Ninguno de nosotros, por muchas velas que encienda, por muchos sacrificios que haga, por muchos diezmos que dé, por mucho que ayude, ninguno de nosotros puede ser salvo fuera de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ninguno de nosotros puede alcanzar, lograr, comprar, ganarse su salvación. La salvación es obra de Dios, nos compró, nos salvó por su propia voluntad. ¿Por medio de qué? Mediante la palabra de verdad. Hermano, y Pedro también lo dice. No nacimos de nuevo mediante una simiente perecedera, sino una imperecedera, que va a permanecer para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no va a pasar. El alma de los hombres y la palabra de Dios no van a pasar. Por medio de una simiente imperecedera, por medio de la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. La palabra de verdad es una referencia al Evangelio de Cristo que encontramos en la Biblia. Nacimos de nuevo por medio de la obra de Cristo, que se nos enseña en su palabra, por medio del Evangelio de salvación, por medio de la locura de la cruz. Para algunos es locura, para otros es poder de Dios. Solamente por medio de ese mensaje podemos nosotros ser salvos, por medio de la palabra de verdad. No hay otra manera en que podamos ser salvos. No hay otro mediador sino Jesucristo hombre. Y entonces dice también, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Fíjense lo que dice Romanos 8, 22 y 23. Dice, sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Cuando habla Santiago de los primeros y los mejores frutos de su creación, está enseñándonos, diciéndonos que nosotros hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, por su preciosa sangre. Pero que nuestra redención, aunque ya fue alcanzada, ya fue comprada, ya se inició, todavía no ha sido completamente consumada. Es decir, que todavía no soy salvo. Pero mi salvación todavía no ha sido completamente consumada. Los primeros frutos son paralelos al fruto del Espíritu Santo y significa que viene más. Viene más. Aún nuestros cuerpos sufren, ¿verdad que sí? Dice que aún no hemos sido transformados. Hermanos, esto que recibimos no es todo. Hay más. El Espíritu Santo es la garantía absoluta de que recibiremos la redención completa de nuestros cuerpos. Amén.
Nuestros cuerpos se van desgastando día a día, dice la palabra. Nuestros cuerpos se van malgastando. Por fuera nos vamos malgastando. Pero dice la palabra que un día nuestros cuerpos van a ser redimidos completamente. Aleluya. La última vez que fuimos a jugar béisbol en el aniversario, allá en el parque, ¿verdad? Al día siguiente los muchachos, ¿verdad? Me llamaron y me dijeron, pastor, ¿está dolorido? Le digo, sí, tengo adolorido el ego. El ego me duele, ¿verdad? Lo demás estoy bien, pero me duele mucho el ego, ¿verdad? Pueden pasar por mi oficina si no entienden. Bueno, yo les decía, ¿por qué? Porque yo pensaba que podía todavía hacer ciertas cosas, ¿verdad? Cuando yo era segunda base, no se me iba una pelota, ¿verdad? Y ahora se me fueron todas. Pero bueno, el asunto es que algún día vamos a ser redimidos completamente. Ríase con ganas, hermanos, si se va a reír. Yo no me molesto ni me ofendo. Hasta que seamos redimidos por completo, dice la palabra de Dios. Mientras que Cristo nos ha redimido con su preciosa sangre, todavía nuestra redención no ha sido completamente 100% consumada. El momento glorioso en que nuestros cuerpos serán transformados y serán semejantes al cuerpo de Él, todavía no ha llegado. Todavía sufrimos, pero ese día vamos a ser semejantes a Él. Gloria a Dios. La Biblia de Estudio Nelson dice que los primeros frutos de la cosecha son un pequeño adelanto de todo lo que viene. Así que el Espíritu y su obra en nosotros es la seguridad de Dios de las bendiciones más grandes que vienen. Ya tenemos la salvación, pero hay más bendiciones que aún no hemos recibido. ¿Verdad? Viene más. Apenas hemos recibido los primeros frutos, ¿verdad? El Espíritu Santo llenando al cristiano, quien ha tomado posesión de la vida del cristiano, que ha sellado al cristiano, es los primeros frutos de la cosecha completa de la cruz que aún no hemos recibido. El Espíritu Santo nos fue dado por completo, no nos ha dado parte del Espíritu Santo, nos fue dado por completo. Recuerden que ahora tenemos toda la revelación, no tenemos parte de la revelación. Toda la obra de salvación fue completada en la cruz. No hay sacramentos que valgan ahora. Usted no tiene que hacer cosas para obtener más salvación porque ya fue completada en la cruz. Amén. Toda la revelación nos fue dada, toda la obra de salvación fue completada y todo el Espíritu Santo nos ha sido dado, todo, por completo. No nos fue dada una porción. Somos bautizados cuando recibimos a Cristo y somos llenos del Espíritu Santo en la medida que crecemos, mientras vamos santificándonos, mientras vamos obedeciendo al Señor. Hermanos, la frase primeros frutos no significa que el creyente posee solo una parte del Espíritu Santo ahora y que la recibirá luego el resto, no. El Espíritu Santo es la garantía de que vamos a recibir todo lo que nos fue prometido. El Espíritu Santo en nosotros es la garantía de la libertad de gloria que tendremos para ser disfrutada por los hijos de Dios y por su creación por la eternidad para siempre. Por eso somos como los primeros y los mejores frutos de su creación. Este es un adelanto apenas. Mis amados hermanos, aquí se nos enseña que así como hemos sido llamados para ser como los primeros y los mejores frutos, y que debemos comenzar a disfrutar de todo eso que Dios nos ha dado ahora. Que no debemos dejarnos engañar por cualquiera que venga a decirnos algo que no esté en su palabra y que no sea la verdad, para que vivamos en la luz y no en oscuridad. Para que disfrutemos de todo aquello que Dios nos ha dado ya y que vivamos en esperanza por las promesas que Él ha hecho, que tenemos, que son ciertas, que se están cumpliendo y se van a cumplir. Que conozcamos realmente a Dios, sus atributos. Yo he escuchado muchas razones, muchas excusas, si me permiten decirlo de esa manera, ¿verdad? Más clara, para que personas no lean la Biblia. Parece que hoy en día, especialmente a los hombres, no les gusta mucho leer. No escucho amén, qué bueno. Qué bueno. Pero si usted es un hombre de los que me ha dicho, o los que ha dicho que no le gusta leer, algunos yo les he dicho, bueno, cómprese la Biblia en CD, ¿verdad? Y escúchela. Pero no, mis amados hermanos. Apocalipsis dice, bienaventurado el que lee.
No se deje engañar. A usted sí le gusta leer. ¿Por qué? Porque si usted ama a Dios, usted va a hacerle caso a lo que Dios dice en su palabra. Y hoy en día con los mensajes de texto, nos está gustando más leer, ¿verdad? Aunque sean corticos. Estamos resumiendo el vocabulario y ponemos palabras como para resumir. En estos días escuchaba una comedia, una parodia, un chiste entre dos amigas que se estaban escribiendo por texto. Y la otra la llamó y ella se sorprendió, dijo, me está llamando, no, no me llames, mándame un texto, no me llames. ¿Verdad? Pero el asunto es este, mis amados hermanos. Los adolescentes sobre todo se ríen, ¿verdad? Pero el asunto es este. Mis amados hermanos, tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que conocer la Biblia. Honestamente, hombres, ¿a quiénes de ustedes no les gusta leer? Wow. Tenemos a dos solamente. El resto de ustedes, ¿cuánto leen? ¿Cuántos libros se leyeron esta semana? Amén. Tenemos buenos lectores aquí. Qué bueno, gloria a Dios. Hermanos, miren, solamente vamos a conocer los atributos de Dios leyendo su palabra. Y en tercer lugar, es bien importante, es muy importante que en esta mañana nosotros decidamos si vamos a comenzar a disfrutar de todo aquello que Dios nos ha dado. Comenzar a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, lo que Él nos ha enseñado. Y que hoy digamos, Señor, tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres Dios soberano. Esta es tu verdad, esta es tu palabra, la creo y la voy a vivir. No me dejo engañar más. Amén. No me dejo engañar más. Cierra tus ojos donde estás y dile, Señor, en el nombre de Jesús, creo en lo que tú dices en tu palabra. Y dile al Señor, todo aquello que hay en tu corazón con respecto a las necesidades que tienes de conocerlo a Él. Dile, Señor, necesito conocerte más. Señor, necesito rendirme a ti. Necesito dedicar tiempo diario a conocerte por medio de tu palabra. No hay otra forma de conocerte sino a través de tu revelación escrita, tu carta de amor, de tu palabra, de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Necesito, dile, Señor, hago un compromiso hoy de conocerte, de saber quién eres, de conocer tus atributos.